بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que nos permita aprender de asuntos que sean beneficiosos para nosotros y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, bienvenidos a una transmisión más, a una clase más de esta serie de 40 consejos para el hogar musulmán. Hemos tenido una pausa de 2 semanas tal vez, o un poquito más, debido a algunas dificultades que hemos venido teniendo, pero alhamdulillah estamos continuando con nuestras lecciones. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala facilitarnos a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala facilitarnos la continuidad, la constancia en el aprendizaje y la búsqueda del conocimiento. No olvidemos las enormes virtudes, las enormes recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala ha reservado para la búsqueda del conocimiento. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos. Y asimismo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. El mejor de ustedes es quien aprende el Corán y luego lo enseña. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que son constantes en la enseñanza y en la búsqueda del conocimiento, ¿sí? O en el aprendizaje y en la enseñanza y en compartir y en cada uno de estos aspectos del conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, habíamos hablado ya en nuestra introducción de esta serie de la enorme importancia del hogar en el Islam, de la enorme importancia del estatus de la familia en el Islam. Posteriormente hablamos del consejo número 1, que es el título era Husnu Ikhtiyar Zawj, ¿sí? El elegir al esposo correcto, al cónyuge correcto, sea esposo o esposa, ¿no? Algunas veces se dirigen las clases directamente a los hombres, pero en general, hermanos, estos asuntos son tanto para hombres como para mujeres. Los consejos son tanto para hombres como para mujeres. Al musulmán le toca aprender asuntos concernientes a su familia, como a la musulmana le toca aprender asuntos concernientes a su familia, ¿sí? Pues tanto el hombre como la mujer son los que van a formar la familia. Tanto el hombre como la mujer, ambos están inmersos en la responsabilidad de construir este nuevo núcleo familiar, de construir esta piedra angular de la sociedad islámica que queremos lograr. Entonces, el consejo de hoy es esforzarse en guiar al cónyuge, ¿sí? El título es esforzarse en guiar a la esposa, pero vuelvo a repetir, el título más exacto hoy en día es esforzarse o nuestra realidad, digamos, es esforzarse en guiar al cónyuge. Porque puede ser que el esposo sea el canal de la guía de la esposa, como puede ser que la esposa sea el medio por el cual su esposo termine siendo guiado. Si la esposa es honrada, y con honrada me refiero a virtuosa, apegada al din, apegada a las normas de Allah, si es una esposa virtuosa,
esta es sin duda una gran bendición. Es una enorme bendición que proviene de la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala. El aya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Señor nuestro, concédenos, ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Señor nuestro, concédenos en esta vida una hasana, el bien. وفي الآخرة حسنة. Y en la otra vida concédenos el bien. وقنا عذاب النار. Y líbranos del fuego del infierno, del castigo del fuego. Dicen los ulama que el significado de oh Señor, concédenos un bien en esta vida hace referencia a una esposa virtuosa. A una esposa virtuosa. Entonces, si la esposa es virtuosa, esta es sin duda una enorme bendición que proviene de la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Si ella no es lo suficientemente virtuosa, entonces es el deber del jefe del hogar, del cabeza de familia, esforzarse en guiarla. ¿Sí? Se pueden aplicar cualquiera de los siguientes escenarios que voy a mencionar a continuación. Bien, asimismo, la esposa que tenga a su lado a un esposo virtuoso, también es una enorme bendición para ella. Un esposo que la empuja, ambos cónyuges, el esposo y la esposa, que son virtuosos, que son apegados al din, esperan que su cónyuge sean quien esté con ellos compitiendo en las buenas acciones, en la lectura del Corán, en la búsqueda del aprendizaje, en leer de esto, en aprender de esto otro, en hacer buenas acciones juntos, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los siguientes escenarios? ¿Sí? Uno debe esforzarse en guiar al cónyuge y esto se puede aplicar en cualquiera de los siguientes escenarios. Por ejemplo, un hombre puede casarse con una mujer que no es religiosa. ¿Sí? En primer lugar, un hombre puede casarse con una mujer que no es religiosa porque él mismo no lo es. Puede darse, ¿sí? Él se casó con una mujer religiosa porque él mismo no es un hombre religioso. ¿Sí? O puede haberse casado con una mujer que no es muy religiosa con la esperanza de que él se convierta en un medio para guiarla. ¿Sí? Un medio, repito, un medio, más no, él no es quien guía es Allah subhanahu wa ta'ala. Pero él es un hombre virtuoso, él es un hombre apegado al din y se casa con una mujer no religiosa. Vuelvo a repetir los escenarios. El primero era que él se casa con una mujer que no es para nada religiosa, porque él tampoco es para nada religioso. El segundo escenario es que él, siendo un hombre apegado al din de Allah subhanahu wa ta'ala, se casa con una mujer que no es religiosa con la esperanza de guiarla. Es decir, entre paréntesis, con la esperanza de que Allah le dé la guía a ella a través de él, con el buen trato, con la enseñanza, empujándole a hacer las buenas acciones, incentivándola, ¿sí? O puede darse otro escenario, ¿sí? Donde él se casa con una mujer que no es religiosa por presión de sus parientes. Esto sucede, por supuesto que sucede, aún en la actualidad sucede, ¿sí? Hay muchos casos donde algunos hermanos han tenido que casarse por presión de sus parientes, porque si no se casan, o son desheredados, o esto, o cualquier otra consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos es que uno debe esforzarse en guiar al cónyuge, o en este caso particular que estoy mencionando, a la cónyuge, ¿sí? El cabeza de familia es quien debe esforzarse
por guiar a su familia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Kullukum ra'i, cada uno de ustedes es un pastor, y cada pastor es responsable de su rebaño, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cada uno de ustedes será preguntado por quienes estaban bajo su cargo. Cada uno de ustedes será preguntado por quienes estaban a su cargo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo también en otra ocasión: nadie se presentará ante Allah subhanahu wa ta'ala con un pecado mayor el día del juicio final que el haber dejado a su familia en la ignorancia. Él se preocupaba en rezar, él se preocupaba en aprender, él se preocupaba en recitar el Corán, pero a su familia, nada. Nadie se presentará ante Allah el día del juicio final con un pecado más grande que el haber dejado a su familia en la ignorancia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del cabeza de familia. Claro está, cada uno tiene un grado de responsabilidad consigo mismo, por supuesto que sí. Pero el cabeza de familia tiene una responsabilidad mayor. Tiene una responsabilidad mayor, ¿sí? Un hombre debe también darse cuenta de que el resultado de la guía no proviene de sí mismo, sino que el resultado de la guía proviene ¿de quién? De Allah subhanahu wa ta'ala, y que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que puede hacer cambiar a las personas. De la misma manera, una mujer también debe entender que es Allah subhanahu wa ta'ala quien concede la guía y que es Él quien puede hacer cambiar a las personas. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, y que se da, ¿sí?, que sean ellas las virtuosas y los esposos sean los que están yendo por el mal camino. No cumplen con sus deberes como musulmanes, no cumplen con sus deberes como esposos, no cumplen con esto y con lo otro, y están allí las esposas manteniéndose firmes, manteniéndose pacientes, manteniéndose como esposas virtuosas al lado de sus esposos, ¿sí? Entonces, pero ellas deben entender que la guía proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellas se esfuerzan, así como ellos se esfuerzan, ¿sí?, ya sea el cónyuge o la cónyuge, el esposo o la esposa, en situaciones particulares, esto me refiero, en situaciones en las que cada uno de ellos vea en su cónyuge algo que le desagrada. Debe esforzarse en aconsejarle, en invitarlo a lo bueno, en incentivarle a las buenas acciones, la lectura del Corán, etcétera, etcétera, pero siempre recordando que la guía proviene de Allah subhanahu wa ta'ala, y que lo mejor para eso es suplicar que Allah subhanahu wa ta'ala guíe a su cónyuge, ¿sí? Una de las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala con su siervo Zacarías fue tal como él subhanahu wa ta'ala dijo: y nosotros curamos a su esposa por él. Allah subhanahu wa ta'ala se refiere a la esposa de Zacarías y dice: y nosotros curamos a su esposa por él. Ahora, esta curación puede haber sido física como religiosa. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dijo: ella era la esposa de Zacarías alayhi salam, ella era estéril y no podía tener hijos, entonces tuvo un hijo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice: y nosotros curamos a su esposa por él. Entonces Abdullah ibn Abbas dice: ella era estéril, pero Allah subhanahu wa ta'ala la curó y tuvo un hijo. Por otro lado, Ata, que Allah tenga misericordia de él, dijo: ella, la esposa de Zacarías alayhi salam, ella era de palabras amargas y Allah la reformó, es decir, y Allah la guió, Allah la suavizó, Allah la convirtió en una mujer virtuosa. Entonces, ¿quién es quien da la guía? Allah subhanahu wa ta'ala.
Hay muchos relatos, tanto de esposos como de esposas, tanto de hombres como mujeres, que antes eran de un comportamiento indecente, antes eran de un carácter duro, pero la guía de Allah subhanahu wa ta'ala los cambió y empezaron a ser íconos de la piedad, íconos de bondad, etcétera, ¿sí? Hay varios medios para guiar o reformar a la pareja, como por ejemplo poner atención en corregir el culto hacia Allah subhanahu wa ta'ala en todos los aspectos. Si uno ve en su cónyuge que empieza a alejarse del cumplimiento del salat, hay que poner atención a estos asuntos. Si uno ve en su cónyuge que ha abandonado la lectura del Corán, hay que poner atención a este aspecto. Si uno ve en su cónyuge alejamiento o incumplimiento de alguno de los preceptos que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado, entonces es allí cuando uno tiene que poner atención a ese aspecto y ayudar a corregir eso en el cónyuge. Porque si no es eso, si no es esa la labor, si no es esa la función de los cónyuges en un matrimonio, entonces ¿cuál? ¿Sí? Si al final ambos están remando para llegar juntos a la orilla. Entonces, primer medio para corregir o reformar cualquier, vamos a llamarle cualquier falta en el cónyuge, poner atención en corregir su culto, es decir, su cumplimiento de los deberes que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho obligatorio en todos los aspectos. Otro medio puede ser esforzarse en corregir su fe, como por ejemplo, ¿cómo puede una persona esforzarse en corregir la fe de su cónyuge? Por ejemplo, encomendarle rezar por la noche. Qumil layla illa qalila. Allah subhanahu wa ta'ala le ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam: Qumil layla illa qalila, y levántate por las noches, una parte de ella, a rezar. Una de las mejores y más nobles acciones del creyente es el qiyamul layl, la adoración nocturna. Aunque sean 2 rak'at, aunque sea una raka. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto lo transmiten todos los ulama, dijo: las mejores acciones son aquellas que son constantes aunque sean poquitas. Otro ejemplo de cómo esforzarse en corregir la fe en el cónyuge es encomendarle leer el Sagrado Corán. No olviden juntos recitar el Sagrado Corán, aunque sea un versículo diario. Y aquí cada uno de nosotros tiene que hacer una crítica consigo mismo. No ir postergando las cosas. Si tienes la intención de recitar el Corán con tu cónyuge, apresúrate a hacerlo, apresúrate a iniciarlo ya. No postergues las cosas. El peor enemigo del creyente es el taswif, el decir mañana. Otra manera de corregir la fe en el cónyuge es encomendarle memorizar las recitaciones, encomendarle memorizar y recordar los momentos y ocasiones apropiadas para recitarlas, como por ejemplo, cuando te levantes hasta el dua, cuando te vayas a acostar hasta el dua, cuando vayas a comer hasta el dua, cuando vayas a terminar de comer hasta el dua, cuando vayas a hacer tus necesidades, entra con el pie izquierdo y hasta el dua, cuando salgas hasta el dua, cuando salgas de casa hasta el dua, cuando ingreses a la casa hasta el dua, cuando te mires al espejo hasta el dua, y así. Encomendar al cónyuge a tener presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. Otro ejemplo es encomendarle a hacer caridad. Hace un ratito en otra página, en la página de Hermanas Musulmanas, que estábamos haciendo una clase sobre el Zakatul Fitr, mencionamos un aya: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. No alcanzarán la piedad sino
hasta que empiecen a dar en caridad aquello de lo que más aman. Entonces, una manera de ayudar a corregir la fe en el cónyuge es encomendarle a hacer caridad, aunque tengan poco, hacer caridad en familia, hacer caridad en pareja. También encomendarle leer libros islámicos útiles, ¿sí? Porque pueden haber libros islámicos, pero que en realidad no son útiles para uno, ¿sí? A pesar de que todo el conocimiento islámico es bueno, puede que no todos los libros islámicos sean realmente útiles para todas las personas, ¿sí? Entonces, leer libros sobre nociones básicas de fiqh, lo que cada musulmán debe conocer a la perfección, lo que ningún musulmán debería ignorar. Si se supera esa etapa, entonces pasar a leer otros libros. Encomendarle también encomendarle digo al cónyuge, ¿sí? Entre ambos, juntos, escuchar audios islámicos, escuchar jutbas, escuchar charlas, ¿sí? Audios que puedan ayudar a incrementar su conocimiento, fortalecer su fe y proveerlos, ¿sí? Continuamente de estos audios, ¿sí? Son maneras que ayudan a fortalecer la fe, a corregir la fe del cónyuge. Otra de las maneras también es sugerirles amistades buenas, amistades religiosas, amistades con quienes ellos puedan formar lazos de hermandad y tener buenas conversaciones y visitas mutuas. Entonces esto puede sobre todo en la vida, en la realidad nuestra, uno puede aconsejar esto tanto al esposo como a la esposa. Júntate con personas virtuosas que te recuerden el más allá. Júntate con personas virtuosas que te ayuden a competir en las buenas acciones. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Y que en la búsqueda de ese paraíso tan anhelado compitan unos con otros. Esa es la competencia que debería existir. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. Los amigos íntimos, dice Allah, alabado sea, los amigos íntimos ese día serán enemigos unos de otros, excepto los temerosos, dice. Es decir, los amigos íntimos, esos amigos que forjaron su amistad en base a la desobediencia y al pecado, el día del juicio final serán enemigos de unos de otros. Uno le echará la culpa al otro y dirá, por tu culpa estoy en esta situación. No, por tu culpa estoy yo en esta situación. Excepto, dice Allah, al-muttaqin, excepto los temerosos. Es decir, excepto aquellos que forjaron su amistad en la verdad, recomendándose mutuamente la verdad y la paciencia, en los que iban juntos al salat, los que ayunaban juntos, los que se esforzaban juntos en el cumplimiento de lo que Allah le complace, en la otra vida seguirán siendo amigos íntimos. Entonces, sugerir a los cónyuges amistades buenas, amistades religiosas, amistades con quienes ellos puedan formar lazos de hermandad y tener buenas conversaciones fructíferas, beneficiosas y visitarse mutuamente. Y por último, protegiéndolos de los males, ¿sí? Bloqueando todos los caminos por los que puedan alcanzarla, como por ejemplo manteniéndolos alejados de las malas compañías y los malos lugares. Si uno ve en su cónyuge que puede caer en este peligro, uno debe bloquear esos caminos. Uno debe mantener al cónyuge, ¿sí?, al esposo o a la esposa, alejado de las malas compañías y de los malos lugares. Entonces, hermanos, estos son algunos consejos que nos ayudan a esforzarnos en guiar a nuestra pareja. Y esto vuelvo a repetir, como dije al principio, lo vuelvo a repetir ahora al final. Esto aplica tanto para el esposo como para la esposa. Es cierto que el cabeza de familia tiene una responsabilidad mayor, pero esto aplica tanto para el esposo como para la esposa. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita cada día ser mejores musulmanes, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita que cada uno de nosotros tenga felicidad
tenga la dicha de sobrellevar las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala pone en el camino con un cónyuge o con una cónyuge, ¿sí? Con una pareja virtuosa, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de este tipo de asuntos que son asuntos beneficiosos para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.